El alma se alegra y la tristeza se va. Así es que, así como estamos, vamos a abrir la escritura en el Nuevo Testamento, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, búsquela después de Colosenses, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 4. Si está conmigo, dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. Damos gracias por la palabra. Padre, venimos ante tu presencia, dándote gracias, oh Dios amado, por la revelación de tu palabra que ha sido traída, Señor, oh Dios amado, para que esa revelación, Señor, sea, oh Dios, dada a la iglesia y que la iglesia pueda entender en los tiempos en que vivimos y que podamos discernir, oh Dios, los tiempos. Y también, oh Dios amado, la palabra, como dice Pedro, la palabra profética más segura es tu palabra, oh Dios amado de la gloria, y que esa palabra, Señor amado, sea la que está en nuestros corazones, en nuestra mente, para poder meditar en ella y saber que estamos dentro de los tiempos tuyos, oh Dios amado, y que nada, oh Dios amado, cambiará hasta que las profecías sean cumplidas, pero sí veremos las señales que has dejado para que la iglesia las pueda identificar. Enséñanos, corrígenos a través de tu Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. Pueden sentarse, amada iglesia del Señor. Este mensaje lo he titulado sobre el título Nadie os engañe. La iglesia de Jesucristo es la que conoce la palabra de Dios, la voluntad de Dios escrita en ella, y está escrita para que no seamos engañados por quienes, por aquellos que vendrán en nombre de Dios y presentarán la palabra en nombre de Dios, pero no son de Dios. Y aquí es la importancia de ese discernimiento espiritual, la importancia del conocimiento de la palabra de Dios, saber nosotros qué es lo que la palabra de Dios nos enseña y nos da instrucciones específicas de las cosas que nosotros debemos de ver. Las señales que se presentan son importantes para nosotros saber que los tiempos que se acercan se van acercando a las profecías que se han dado. Pero hay ciertas señales que nosotros como iglesia vamos a identificar dentro de este mensaje, y la importancia es que nosotros todos aprendamos, y si ya lo conoce, ya lo sabe, pues refrescar nuevamente esa mente para estar conscientes de lo que Dios
nos está enseñando a través de la palabra. La palabra realmente es la que da luz a las profecías, y la palabra más segura, dice Pedro, es la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde usted se afirma la palabra de Dios? Es lo importante que vayamos a la palabra de Dios para que nosotros en esa palabra seamos afirmados en la fe en la cual hemos sido llamados a perseverar en ella. El verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: os rogamos, hermanos, les suplicamos, les estamos pidiendo, les rogamos, hermanos, que le presten atención a la palabra. Eso es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Pónganle atención a la palabra. La iglesia está estructurada, está afirmada en la palabra de Dios. Pablo dice: la iglesia no se mueve por emociones. La iglesia no puede tener una simiente emocional. No es que no somos emocionales, no es que no nos alegramos cuando cantamos, pero no es la base principal de la iglesia. La iglesia está fundada en la roca que es Jesucristo, pero la palabra de Dios es la que te trae a ti fortaleza, enseñanza, educación y bendición. La importancia del estudiar la palabra de Dios, así como nuestros jóvenes van a las universidades con el propósito de aprender, y las universidades están específicamente para eso, para darles a ellos información. Pueden ser 4 años, 6 años, información, y eso es lo que ellos reciben, toda la información que se les ha dado. Cuando salen después y se gradúan, ahora ya traen formada en su mente lo que es una información de acuerdo a la carrera que ellos han tenido. Entonces tienen información, ahora la ponen en práctica en la vida real. Pues la palabra de Dios también es información para la iglesia, y nosotros vamos aprendiendo de ella, y en ese aprendizaje vamos recordando lo que Dios dice sobre lo que viene. Ahora bien, dice que le prestemos atención a lo que ha de venir. La importancia de que la iglesia le ponga atención a lo que ha de venir. En el verso 2 dice: que no os dejéis, dice, mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, la información que ya tenemos es la forma como vamos a pensar, y determinamos nosotros realmente qué es lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Si se los enseñó erróneamente, pues erróneamente vas a pensar. Pero si se los ha enseñado de acuerdo a las Escrituras, pues entonces nosotros somos amparados a través de las Escrituras. Esa es la importancia, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar o de la fe que tienes en Cristo Jesús. O sea, no puede venir otra doctrina afuera del cristianismo a tratar de convencerte que Dios solo es un Dios, pero que no existe entre dioses. La iglesia cree Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, así lo confesamos, así lo creemos, así se nos ha enseñado, y las Escrituras lo respaldan. Entonces, cuando alguien le presenta a usted un solo Dios, las Escrituras me enseñan que Dios se ha revelado a nosotros en 3 personas. Y Dios uno solo es. Pero su revelación ha sido en 3 personas. Dios, el creador de los cielos y la tierra.
y de todos nosotros los seres humanos y de todo lo que existe. Dios como Salvador, Jesucristo como Redentor, el Espíritu Santo, Dios como el Consolador, el que guía a la iglesia en la tierra. De esa forma, la Escritura nos enseña a nosotros cómo Dios ha revelado a nosotros siendo un solo Dios. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, y esto es importante. No vayas a dejar engañar, ni por espíritu, ¿ve? Ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, ¿cuál es el punto central entonces del texto? La venida del Señor. Ese es el punto central del texto, la venida del Señor. Y en la venida del Señor dice, no se dejen engañar. Vamos a ver 3 puntos importantes para no dejarnos engañar. ¿Y cómo nosotros identificarlos? Como iglesia, número 1, dice, no se dejen engañar por espíritu. Entonces, ¿cómo es que podemos ser engañados por espíritu? Por la declaración profética de un hombre. Y diciendo, Dios me dijo. Tenga cuidado con esa declaración. Porque si Dios no le dijo, entonces él está tratando de convertirse en un cristiano, pero no es cristiano, en un profeta de Dios que no es profeta de Dios. Entonces dice, no se dejen engañar por la profecía de algunos hombres que tratan de engañar a la iglesia. Pero tú, que has sido redimido, has sido salvo, has sido separado, tienes dentro de ti el Espíritu Santo que te ayudará a identificar los falsos profetas. Porque el Espíritu de Dios no se equivoca dentro de nosotros. Él te va a decir lo que es falso y lo que es genuino. Lo que es genuino de Dios se puede percibir dentro de nosotros. Podés entender que es el Espíritu de Dios hablando. Pero la profecía acá dice, tengan cuidado con los falsos profetas. Y es la importancia donde la iglesia debe de saber cómo discernir el Espíritu de Dios. Crecer en el conocimiento de la palabra es importante, porque va a la misma vez el conocimiento con la relación que tenemos con Dios, que es el Espíritu Santo, y ese dice que te ayuda a discernir el bien y el mal. Ahora, allí está la clave del cristiano en saber discernir el bien y el mal. Porque si logramos nosotros a discernir el bien y el mal, quiere decir que cada vez que venga el mal, lo vamos a rechazar. Y al bien lo vamos a abrazar. La importancia, nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Dice a qué, a toda verdad y a toda justicia. A través de esa guianza, pero la normativa nuestra es la palabra. Es la palabra. Entonces dice, por espíritu, que no vaya a venir por medio de un falso profeta. O sea, de alguien que pretende haber tenido una relación especial con Dios, pero realmente no la tiene. No la tiene. Entonces, de esto dice, hay que cuidarnos. Pero el tema central es la segunda venida del Señor.
O sea, tratarán de engañar a la iglesia sobre la segunda venida del Señor. Pero como la iglesia está entendida de lo que viene, porque viene, dice, el falso profeta, viene el falso Cristo, y esos son los que tratarán de engañar aún a los escogidos de Dios. Pero usted y yo, teniendo la palabra que alumbra a nuestros pies, esa palabra no permitirá que vayamos a caer en el error. Por eso es importante, amada iglesia del Señor, estudiarla y preguntar cuando no lo hemos entendido. Preguntemos, y en la palabra encontramos nosotros las respuestas que Dios quiere que tengamos. Entonces, son 3 puntos importantes que le dije que tenemos que ver. O sea, 3 puntos de alarma. El primero es, dice, por espíritu de un falso profeta profetizando falsedades. Número 2, dice Pablo, por palabra. Es decir, por medio de un mensaje que se predicase en base a una respuesta de revelación. Entonces, cuando alguien dice, Dios me reveló, entonces tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios. Si no va de acuerdo a la palabra de Dios, esa revelación no viene de Dios. Entonces, la enseñanza de hoy es para que nosotros podamos identificar los 3 puntos de alarma más importantes en cuanto dice Pablo a la venida del Señor. Para mí es importante que la iglesia sea educada en la palabra de Dios, para que no fácilmente se nos vaya a engañar con falsa doctrina, dice. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Que por espíritu la primera alarma, y dice por palabra la segunda, y tercera dice ni por carta como si fuera nuestra. Pablo está diciendo, ¿por qué? Porque antes de que viniese lo que es el Nuevo Testamento, Pablo enviaba estas cartas a las iglesias. Y después estas cartas y los evangelios se convirtieron en el Nuevo Testamento, más fácil para nosotros de leerlo. Entonces ellos enviaban cartas a las iglesias como lo tenemos nosotros acá. Pero también habían los falsos maestros que también enviaban cartas para engañar a la iglesia. Ese era el propósito, engañar a la iglesia. Entonces Pablo dice, no crean ni por espíritu de profeta, ni por palabra de revelación que ellos hayan recibido, y tampoco dice ni por carta, como que si fuese nuestra. Está hablando Pablo. Entonces les está diciendo a los hermanos que tengan cuidado en cuanto a la venida del Señor. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Muy bien. O sea, por cartas puede ser por una falsa interpretación de las Escrituras. Y lo que divide a la iglesia del Señor Jesucristo son las interpretaciones. La interpretación teológica de la Escritura, los teólogos nunca están de acuerdo a las interpretaciones y nunca se ponen de acuerdo a las enseñanzas bíblicas. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una posición teológica bíblica. Ahora bien, pero la palabra profética más segura, dice Pedro, es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios tiene mayor autoridad sobre los profetas de hoy en día. Tiene mayor autoridad
sobre los que revelan cosas por sueños. Quiero que me entienda y no me malinterprete. No estoy diciendo que Dios no te puede hablar en sueño. Lo único que si Dios te habla en sueño, no se puede volver una enseñanza teológica, bíblica. O sea, si Dios te reveló un sueño, no lo puedes poner en la iglesia como una enseñanza de parte de la Biblia. Si Dios te habló a ti es porque Dios quiere bregar contigo. Pero Dios nos habla directamente a través de la palabra. La palabra te dice, sé obediente. ¿Qué más tengo que hacer? Obedecer. Sé amable. Sé cortés. Sé amigable. Todas estas cosas la palabra me las enseña. Sé sabio. Sé inteligente. El sabio, dice Proverbio, ve mal de lejos y ¿qué hace? Se aparta. Usted es sabio, pues apártese del mal. Todo esto es una colección de enseñanza para el beneficio de mi vida y el beneficio de su vida. Ahora, pero como aquí estamos tratando de algo que se nos quiere engañar o vender como que si fuera realmente la palabra de Dios. Pero sigue enseñándonos. Verso 3. Dice, nadie os engañe. Que es el tema, el título del mensaje. Que nadie dice os engañe. Para que seamos engañados, tienen que haber gente que se prepara profesionalmente para engañar. Y para engañar, tiene que hacerse pasar como una oveja. Pero realmente por dentro son como lobos rapaces. Un lobo destruye una oveja. Entonces, la apariencia de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y de esto dice la Biblia, ten cuidado de ellos. No se dejen engañar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la ¿qué? La apostasía. Ya hablaremos de eso. Y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Entonces dice, a la iglesia le está diciendo, no se dejen engañar. Ya vimos 3 puntos importantes que usted los va a poder identificar para no ser engañado. Ahora, dice, nadie os engañe. O sea, la apostasía es abandonar la fe, alejarse de la verdad de la palabra de Dios. Eso es apostasía. Alejarse de la fe, abandonar la palabra de Dios. Se vuelve, dice, un apóstata. Entonces, antes que venga, dice, en primera de Timoteo, yo se la voy a leer, capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, lo que se viene es pesado. Porque si no escuchan la palabra de Dios revelada, pues dice, van a escuchar doctrinas de demonios. Ahora, usted sabía, y sé que muchos de ustedes saben, que la iglesia diabólica tiene derecho como cualquier iglesia hoy en Estados Unidos y tienen templos y van a adorar a Satanás y lo hacen libremente.
porque se amparan bajo el código de religión. Entonces, ellos son adoradores de Satanás. Vea cómo va creciendo la maldad. Pero los hijos de luz se mantienen en la luz de la palabra de Dios. Iglesia del Señor, no te duermas haciendo otras cosas. Lee la palabra de Dios, porque la palabra es la que te trae enseñanza, disciplina, orientación y dirección en los tiempos en que vivimos. Es importante la palabra revelada de Dios, que nosotros la entendamos y no nos dejemos engañar por todas estas cosas, porque sí van a venir. Porque ese es el propósito de San Pablo a los tesalonicenses. A que ellos no vayan a caer en el engaño. Así como la iglesia hoy en día no debe de caer en el engaño de aquellos que aparentan ser hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces, la cosa está en que cómo disfrazar entre una oveja y otra oveja. Si las dos son iguales. Las dos dicen amén. Las dos dicen gloria a Dios. Las dos alaban a Dios. Entonces, ¿cómo identificarlas? Pero siempre Dios nos está guiando. Mire, es que Dios es sabio. En el libro de Juan, capítulo 15, Dios nos da unas señales a nosotros. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pretenderán ser cristianos por un tiempo nada más, pero luego se revelarán realmente lo que ellos son. Por los frutos los conoceréis. El cristiano es conocido por los buenos frutos. Dije anterior, de la obediencia, del amor, la comprensión unos a los otros, el perdón unos a los otros. Esos son frutos. Entonces nosotros como cristianos vamos creciendo, no solo en el conocimiento, sino en la vida práctica. Una de las cosas que se le hace más difícil al cristiano, y no es que lo estoy diciendo así suavemente, es perdonar. ¿Sabe por qué se nos hace difícil? Porque cuando somos ofendidos, el corazón es herido. Y cuando el corazón y las emociones son heridas, ese perdón no puede llegar hasta que Dios sane el corazón. Hasta que Dios sana las heridas. Y entonces, cuando Dios sana las heridas emocionales, es cuando realmente la persona, tal vez con mucho temblor, pero logrará a perdonar al ofensor. Y solo Dios lo puede hacer en nosotros. Solo Dios puede curar tus heridas. Solo Dios sabe por lo que estás viviendo y estás pasando. Nadie te va a entender más que Dios. Pero cuando tú clamas a Dios, Dios te escucha y te responde. No solo te ha dado salvación, sino que restaura tu vida. No quiere que llores más. No quiere que te ates más al dolor, sino que seas libre, libre para adorarle a Él. Satanás quiere tenernos atados con cosas. Y una de ellas es la falta de perdón al prójimo. Como le dije, no es fácil perdonar. No lo es. Hasta que Dios sana el corazón. Hasta que Dios pone esa presencia de Él para sanar ese corazón. Y decirte, mujer, te amo y te amo. Y Dios empieza a bregar con tu vida. Y empieza su presencia a bregar en tu corazón. Hasta que Dios lo lleva y lo sana. Porque Dios quiere una iglesia sana. Pero el enemigo quiere matarnos, destruirnos y quitar lo que Dios te ha dado. Jesús dijo, yo les daré la paz, pero no como el mundo la da. Y el enemigo quiere quitarte la paz interior.
Dios te da. Y luchará y lo hará. Tratar hacer lo imposible para que en vez de adorar a Dios te vuelvas un espíritu amargado. Y Dios no quiere eso. Dios quiere sanarnos. Y Dios restaura. Y Dios levanta. Y Dios cambia. Y cuando Dios logra hacerlo en nosotros, cuando has pasado por el valle del dolor y luego sales al otro lado, lo único que queda es un corazón agradecido a Dios porque te sanó las heridas que otro vino a hacer en tu vida. Ahora ya no es estorbo eso, sino que ahora le puedes adorar a Dios y tienes la capacidad de perdonar. Eso es lo más hermoso que Dios hace con nosotros, porque así mismo fuimos perdonados nosotros. Volvamos al texto bíblico. O sea, esa apostasía es abandonar la fe, abandonar la verdad de la palabra de Dios. Pero el verso 2 dijo, 1 Timoteo 4:2 dijo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo caracterizada la conciencia, o sea, endurecido ya. ¿Sabe lo que usted, aquí es donde vivimos, el agua se vuelve acumulación de calcio y el calcio se vuelve duro? Pues una conciencia caracterizada es que ya no siente ni el dolor por otro ser humano. Se ha alejado tanto que ya no siente. Y por eso vemos acciones de gentes humanas, de seres humanos, que decimos, eso es irracional. Eso es imposible que un ser humano lo haga, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque sus conciencias están endurecidas, que ya no sienten. Pues este tipo de personas tiene la conciencia caracterizada. Quiere decir que ellos, si lo hacen por dinero, te van a pedir hasta el último penny y sin sentir ningún dolor. Te dirán que vendas el carro y lo venderás. Te dirán que vendas la casa y lo harás. Y ellos no van a sentir ningún remordimiento. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es el dinero. Y son usados por Satanás. Eso no tiene nada que ver que tú le des ofrendas y diezmos al Señor. Pablo dice, traer las ofrendas voluntariamente. De lo que Dios te ha bendecido, dice, darlo con gozo y con alegría. Entonces, nadie debe de manipular a nadie para dar dinero. Nadie debe manipular a nadie para que venga a la iglesia. Usted va a venir a la iglesia porque tiene sed del Dios viviente. Porque usted desea y anhela estar en los atrios de la casa de Jehová. Usted viene a la iglesia porque ahí hay palabra de vida, palabra que cambia, palabra que reforma, palabra que te enseña. Y yo soy complacido con Dios, agradecido con Dios, porque realmente mi vida no pertenece al dinero. Si Dios me da, yo voy a vivir. Y yo sé que voy a vivir porque yo estoy bajo la bendición de Dios. Usted está bajo la bendición de Dios. Yo no tengo que andar pidiéndole limosna a nadie. Yo no he sido llamado para eso. Yo he sido llamado para predicar el evangelio, que las almas se salven, que se restauren, que se sanen, y Dios hará la obra así como Él la tiene planificada. Dios es mi proveedor y es tu proveedor y seguirá proveyendo. Pero no podemos cambiar la palabra de Dios. No podemos torcerla. No te puedo decir, pacta con Dios $1,000 y te va a dar $10,000. Es una mentira del diablo. Y ya lo has oído. Y a lo mejor hasta tus aritos y anillos se fueron ya.
Entonces tienen la conciencia dura, caracterizada. Por eso no pueden hacer lo que Dios quiere. Ahora el verso 4 de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 dice, el cual dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, esa última parte es algo que va a suceder, no es que ya sucedió. Ahora bien, la parte que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración a Dios. ¿Qué sucede? Este mundo va creciendo con un resentimiento contra Dios. Y van perdiendo el deseo de oír la palabra, de la sana doctrina. Usted y yo no vayamos a caer en ese jueguito del enemigo. Porque el hombre de iniquidad, hermanos, se le llama hijo de perdición. ¿Por qué? Porque ya es condenado. Por eso es hijo de perdición, ya se perdió. Este es un personaje escatológico que vendrá al final de la historia. Se va a presentar al final, pero nosotros vamos viendo las características de lo que se está dando a través de los hombres. Eso que se opone a Dios, se opone conscientemente y se opone permanentemente con una actitud contra la palabra de Dios. Así es que cuando usted se encuentre con gente que se ofende cuando le habla de Dios, esos son los que dice la palabra, se oponen contra Dios. Ahora bien, ¿cómo será este hombre? Se va a exaltar y exigirá que lo veneren o que lo adoren. Ese es el propósito de él. No es que está interesado en ser un gobernador de una nación. No está interesado en una posición de este mundo. Él está interesado de que se le adore como a Dios. Pero no es Dios. O sea, se va a declarar divino y exigirá que se le adore. Mas Cristo no exige que se le adore, porque el que es libre adora libremente a Cristo sin exigir nada. Usted adora a Dios porque hay un espíritu dentro de usted agradecido por la salvación que Él le ha dado. Y cuando Cristo te ha salvado, tú dices, gloria sea Dios, alabado sea Dios, bendito el nombre de Dios por este día, por mis hijos, por mi familia, por el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted tiene un corazón agradecido con Dios. Usted adora a Dios voluntariamente. Dios anda buscando adoradores. Primero voluntariamente, pero que lo hagan en espíritu. Consciente de que estás adorando al Dios vivo. Qué lindo. El verso 4 estamos cerrando, aunque no terminaremos todo el tema. Pero quiero que vea muy rápido estas características de este hombre. Se le llamará el hijo de perdición. Es un personaje escatológico que vendrá al final de la historia. Se opone a Dios. Se va a exaltar y exigirá que lo veneren o adoren.
se declarará divino tomando por sí la deidad, o sea, sobrenatural, para rendirle culto. No va a ser un hombre político o militar con poder humano, proclamará ser Dios mismo. Él será identificado en el momento oportuno, se va a revelar. Satanás autoriza al hombre de iniquidad para que haga su obra, es un agente del maligno. Tendrá un ministerio de falsificación para engañar. O sea, recuérdese, él es engañador, pero ese engaño ya está. Y sigue creciendo. Por eso es que la iglesia tiene que tener cuidado. Tendrá seguidores que deliberadamente rechazarán el amor de Dios. Vea el plan donde estamos. Ahora concluimos con esta palabra de segunda de Tesalonicenses 2:15. Y este es para la iglesia. Así que, hermanos, dice, estad firmes. Y tener la doctrina que habéis aprendido. La doctrina la encontrarás en las Santas Escrituras, en la palabra de Dios. Sea por palabra o por carta nuestra, dice Pablo. Pero Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad, dice, preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuál es lo que Dios quiere de la iglesia? Estar preparada. O sea, estar esperando su venida. Sirvámosles mientras vivamos. Perdonémonos unos a los otros mientras vivamos. Amémonos unos a otros mientras vivamos. Protejámonos unos a otros mientras vivamos. Iglesia del Señor, listos. Preparados. Porque el día y la hora no la sabemos. Pero la importancia no está en eso. La importancia está que cuando Cristo aparezca, nos vayamos con Él. Puesto de pie.